Así que, ¿qué haría si yo fuera el señor Global? Te diré lo que haría yo. Empezaría un proceso para organizar una convención constitucional y proponer una enmienda para cambiar la Constitución de Estados Unidos. Después de eso se acabaría el derecho a la propiedad. Podría poner un chip a todo el mundo e hicieran lo que hicieran, no podrían usar la Constitución para venir a que les devolviera los 50 billones de dólares. Han decidido convertir el mundo en un estado policial a las 24 horas, algo así como un fascismo sexy, en el que las personas estén felizmente controladas. Para poder hacerlo tienen que controlar los medios de comunicación mayoritarios, tienen que controlar la academia y tienen que controlar a la clase política, y eso es lo que están haciendo. El sistema está amañado y el problema es este: las personas que viven en un sistema amañado se vuelven idiotas. La idiotez colectiva de la cultura de masas, la propaganda de masas y la movilización de masas se filtra a todos los niveles de la sociedad. Estamos siendo testigos de primera mano del drama real del hombre moderno amenazado por el auge del Estado tirano, quien con eslóganes que nos resultan familiares como igualdad y comunidad, extingue la inteligencia libre de todas las relaciones humanas normales. Los objetivos del Estado profundo, promovidos con celo por las estructuras de poder encubiertas, dictan que las diferencias individuales deberían limitarse en favor de un objetivo o un bien común abstracto, que puede ir desde derrotar al terrorismo hasta hacer frente común ante una amenaza fantasma, que sería la reducción al absurdo. La conciencia es algo que todos desarrollamos cuando sentimos y pensamos por nosotros mismos, mientras que nos limitemos a aceptar los lugares comunes emocionales e intelectuales de otros, estaremos muertos, lejos de aceptar que todo debería encaminarse hacia un propósito común. Deberíamos promover el derecho de las mentes a seguir su propia curiosidad hasta donde ésta los lleve. La curiosidad es la insubordinación en su forma más pura, una actitud que en los Estados Unidos actuales se llevaría a cumplir condena en prisión por actividades antiestadounidenses. Lo que hoy se hace pasar por patriotismo es de hecho la peor forma de propaganda. La propaganda de las ideas actuales, comida para el cerebro fácil de digerir, problemas de moda y extremos con respuestas. La alternativa propuesta por los falsos medios de comunicación hoy en día, con su patética vuelta a un tortuoso pasado, requiere que las cosas sean sencillas, reducidas al mínimo común denominador. Una política que despoje al mundo de sus espléndidas particularidades. El Estado corporativo acepta la conciencia como algo que hay que manejar en pequeñas dosis y solo para los pocos elegidos dispuestos a jugar. La idea de que deberíamos podar nuestras mentes y pensamientos a imagen de otros es la mayor farsa de la humanidad. Al negar la irreemplazable singularidad de la conciencia individual, el Estado profundo aboga por la irrealidad. Al abogar por la irrealidad y centrarse en las noticias falsas como la de los piratas informáticos rusos, el Estado profundo está reduciendo la popularidad del presidente Trump a ojos del público estadounidense mediante una dialéctica paralela que, a diferencia de la realidad, no pueden controlar mediante el flujo constante de noticias falsas. 9 meses después del inicio de la nueva presidencia, estamos viendo una guerra encubierta, aunque no mucho, a gran escala, que está teniendo lugar entre las élites. La lucha entre la centralización forzosa y la poderosa economía de la descentralización ha pasado a un nuevo nivel de intensidad. En el corazón del debate entre un mundo con un poder único, con poderes diversos, la pregunta es si tendremos una cultura humana o si seguiremos desviándonos hacia una cultura inhumana transhumanista. Esta es con muchísimo la variable más importante de todas. ¿Quién es quién en la élite? Existen dos facciones en la clase dirigente, una que quiere reconstruir Norteamérica a costa del imperio y la otra, que se encuentra principalmente en Hollywood, Silicon Valley, Washington y Nueva York, que quiere mantener el imperio a toda costa. Si observas los 4 centros de quienes quieren mantener el imperio en funcionamiento, todos gestionan activos invisibles, no concretos, gestionan activos financieros. Todos son datos que puedes gestionar con un ordenador. Todos los que hacen cosas concretas saben que así no puedes mantener el imperio.
Ellos tienen que luchar en las guerras que cultivar la comida y cavar para extraer energía de la tierra. El pueblo, quienes hacen las cosas concretas, las entienden y hacen que funcionen, saben que eso se ha acabado, que el crecimiento de la deuda, que el modelo de banca central basado en la guerra sobre un planeta finito se ha acabado. Dosieres personales descendiendo por la madriguera del conejo. El problema que existe cuando manipulan los presupuestos es que hay un gran grupo de personas en Washington, en el Congreso o en la burocracia que cuentan con dosieres personales. Quienes guardan estos dosieres personales trabajan para el otro equipo. Catherine Austin Fitts, ex subsecretaria de Vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD, explica: imaginemos a un senador y llamémosle Bill. El senador Bill tiene un dossier personal propiedad del Mossad y de la CIA en el que figuran fotografías inadecuadas de Bill practicando sexo con niños de 8 años. Fue la mujer de Bill la que hizo el pacto y ahora ellos tienen esa información. A causa de eso, durante los últimos 10 años, Bill ha hecho una serie de cosas que no quiere que su familia sepa, y aún menos sus votantes. Tiene un problema grave de imagen. Él y muchos de la clase dirigente tienen ese problema. Bill ha ido tirando y se siente mal por ello. Si intentas acorralarlo con eso, le recuerdas lo mal que se siente por culpa de todo y empieza a querer sentirse bien consigo mismo, querer ir al próximo mitin y que todos le aplaudan. De modo que la nueva administración llega y dice: vamos a acabar con todo esto. Mientras tanto tiene que hacer lo que le digan. Lo último que quiere es que suceda algo que lo ponga todo al descubierto en detalle. Para ganar las próximas elecciones necesita juntar una gran cantidad de dinero. La única forma que tiene que ganar dinero es que las empresas que lo financian obtengan más beneficios con lo que salga de los presupuestos. Sus votantes quieren que sus acciones suban, de modo que él tiene que hacer algo, ya sea bajar los impuestos o incrementar sus beneficios. Si no consigue que sus acciones suban, se quedará fuera. Así que, ¿por qué iba él a unirse al Make America Great Again de Trump? Él solo quiere que suban las acciones de sus votantes. Vemos esto en toda la clase política dirigente. Ambos partidos políticos se oponen con todas sus fuerzas a todo lo que el actual presidente hace y propone. No creo que lleguen a estar nunca en una situación que no consideren hostil. Así que esto es una guerra civil. La única duda es una guerra civil que está teniendo lugar entre la clase dirigente, pero que está salpicando a la población. Tenemos a los medios de comunicación que forman parte de esto. Han demonizado a Trump para hacerlo parecer una especie de Satán 2.0 y la mitad del país se lo está creyendo. De modo que tienes a la mitad del país motivado. Se parece a la típica revolución financiada por Soros, excepto en que es la primera vez en la historia que se aplica en este modelo. A Estados Unidos es una guerra civil de la clase dirigente que está salpicando a la población en general mediante los hashtags numeral resistance, etc. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Para empezar, Washington está estancado y no tiene ganas de reinventarse. En segundo lugar, el complejo industrial militar al completo está encallado intentando gestionar dos universos paralelos y mantenerlos en secreto y separados cuando estamos hablando de billones de dólares. Voy a explicar algo muy importante que hay que saber sobre Trump. Existe un concepto de seguridad económica social que se expresa con el índice del helado. El índice del helado es el porcentaje de personas de un lugar que creen que sus hijos pueden salir de casa, ir al lugar más cercano o a comprarse un helado y volver a casa sin que les suceda nada. Lo que descubres cuando investigas en el tema inmobiliario es que una de las principales variables que hacen subir el valor de los inmuebles es la seguridad percibida de la vivienda y el ambiente en el que se encuentra. Si yo fuera el dueño de un edificio y de repente la tasa de crimen se incrementara de manera que todo el mundo se diera cuenta, el valor de mi edificio disminuiría. De modo que si estás en el negocio inmobiliario, especialmente en el de los hoteles y los casinos, te vuelve loco la seguridad, tanto la del edificio como la de la zona que lo rodea. Si no es seguro, tu negocio podría quedar destruido, de modo que acabas con gente con el talento de Trump, que se toman como algo personal la seguridad de su edificio y de la zona que lo rodea.
Ellos ven el incremento de seguridad como un incremento de sus beneficios. Obtienen energía cuando aumenta la seguridad. 30 años haciendo dinero en el negocio inmobiliario genera un lazo emocional muy fuerte. Te conviertes en una paloma amaestrada. Es una costumbre muy arraigada. Estoy sugiriendo que Trump va a intentar aumentar el índice del helado. Vemos al presidente Trump enfrentarse a todo tipo de temas distintos y cuando le observo pienso, este tío cree que los Estados Unidos de América son su edificio. Ha sido entrenado para creer que el bienestar de la población en general incrementa el valor de su edificio y piensa, con Estados Unidos pasa lo mismo. ¿Cómo podemos hacer que Estados Unidos triunfe? Busca la optimización de manera concreta mientras que Hollywood y los demás intentan optimizar activos digitales. Él optimiza lo concreto. En su cerebro lo importante es la salud, el bienestar y la seguridad de la gente, ya sean los empleados que trabajan para él o quien quiera y no puede imaginar un mundo en el que alguien no se sienta así. Es una persona empática. No tiene nada que ver con el fascismo ni con el totalitarismo. Lo que se sabe es que sus 325 millones de ciudadanos no estarán seguros a menos que se cumplan las leyes de inmigración, sean las que sean. Hay que tener límites, no puedes dejarlo todo abierto. No es un impulso fascista, es el impulso de un promotor inmobiliario. De modo que si volvemos al presupuesto, Trump observará a los 325 millones de personas y dirá, ¿cómo puedo optimizar el bienestar con ese presupuesto? Por supuesto va a aplicar una liquidación básica que dice, esa gente es prescindible. Los conspiradores. No es necesario decir que si vas a montar un sistema así debes contar de alguna manera con la participación de los principales bancos y empresas de inversión de Occidente, así que tendrás que dirigirte a gente como Sullivan y Crowell o Wall Street. Tendrás que hablar con JP Morgan, Chase o el Hong Kong Shanghai Bank o el Deutsche Bank, y todos los grandes actores de la banca internacional tendrán que formar parte de la operación. Por encima de todos ellos están Goldman Sachs. De hecho, mires donde mires, al parecer hay un ex banquero de Goldman dirigiendo el cotarro. Vamos a ver quién es quién. Goldman Sachs, empezando justo antes del último gran colapso económico. Por ejemplo, en octubre de 2007, el entonces primer ministro canadiense Steve Harper había elegido a un ex banquero de Goldman Sachs como siguiente gobernador del Banco de Canadá. Él era el último de una serie de nombramientos de banqueros de Goldman Sachs en puestos claves de la política financiera y el aparato de supervisión. La lista es larguísima y empieza en la Casa Blanca, donde el exbanquero de Goldman, Joshua Bolten, era el jefe de gabinete del presidente George W. Bush. En el Tesoro, el secretario Henry Paulson y el vicesecretario para las Finanzas Nacionales Robert Steele eran ambos hombres de Goldman. Paulson, un ex CEO y copresidente, y Steele, un expresidente. Paulson y Steele son figuras clave del grupo de trabajo del presidente sobre mercados financieros, también conocido como el equipo de protección anticaídas, y han reactivado el Centro de Control de Crisis Financieras en el Tesoro. Para mejorar la coordinación con los federales, el ex economista de Goldman, William Dudley, fue colocado como jefe de mercados en la Reserva Federal de Nueva York, que gestiona el mercado de operaciones del sistema de la Reserva Federal. El ex socio gerente de Goldman, Reuben Jeffrey III, que estuvo en el equipo anticaídas mientras presidía la Comisión de Regulación del Mercado de Futuros, está ahora en la Secretaría de Estado de Economía, Energía y Asuntos Agrarios, el principal puesto económico del Departamento de Estado, y el exdirector de Seguridad de Goldman, Randall Ford, es el ayudante del secretario de Estado para Investigaciones de Inteligencia y jefe de las operaciones de inteligencia del Estado. El copresidente de Goldman, Steve Friedman, fue nombrado en 2005 presidente del Consejo Asesor sobre Inteligencia Extranjera del presidente. El director de la Bolsa de Nueva York, John Tain, es un expresidente de Goldman Sachs, mientras que el especialista en comercio electrónico de Goldman, Duncan Niederauer,
es presidente de la Bolsa de Nueva York. En 2006 la Bolsa de Nueva York abrió después de comprar la red de cambio electrónico Archipiélago, que era una propiedad en parte de Goldman Sachs. No resulta sorprendente que la Bolsa de Nueva York esté pasando a un sistema de compraventa electrónica. Tain también fue copresidente en 2005 del Foro Económico Mundial. Goldman Sachs también está bien representada en la escena internacional, donde el exbanquero de Goldman, Mario Draghi, no solo dirige el Banco de Italia, sino que se sienta en el Comité del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Asiático de Desarrollo. Draghi también preside el Foro de Estabilidad Financiera, un aparato global de protección anticaídas creado después del casi colapso del sistema financiero en septiembre de 1998. El primer ministro italiano Romano Prodi y el vicepresidente del Tesoro Massimo Tononi también son ex-Goldman. La banda Goldman también está bien representada en el Banco Mundial. Por ejemplo, Robert Zoellick sustituyó el expulsado y caído en desgracia Neocompound Goldwich. Además, tanto Draghi como el expresidente de la Reserva Federal de la Nueva York y Gerald Corrigan, ahora en Goldman Sachs, son miembros del grupo de los 30, una colección de hombres supuestamente sabios que ayudan a manejar el sistema financiero global. El G30 también incluía al exdirector de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex agente del Banco de Inglaterra y director general del Banco de Pagos Internacionales Sir Andrew Cochrane, entre otros. Además de todo esto, Goldman Sachs es con diferencia el banco de inversión más rentable de Wall Street y el mayor gestor de fondos especulativos del mundo, con la excepción puntual de JP Morgan Chase. Veteranos de Goldman dirige algunos fondos especulativos independientes como Fortress Investment, JC Flowers Omega, ESL, Perry Capital, Oshif, Farabion y otros. El secretario del Tesoro Robert Rubin, un exdirector de Goldman, es director del comité ejecutivo de Citigroup, el mayor banco de Estados Unidos. Mientras que el jefe en Londres de Goldman, el jefe de la Organización Mundial del Comercio, Peter Sutherland, se sienta en el consejo del poderoso Banco Real de Escocia. Jim Cramer, fundador de The Street, uno de los opinadores de la CNBC, también es un exbanquero de Goldman. Aparentemente esta red de Goldman Sachs habría sido nombrada el centro de mando para gestionar el derrumbe financiero global, pero ponerlos en esa posición sería como transportar explosivos inestables por una carretera llena de baches, como nos muestra el caso de JP Morgan, el predecesor de Goldman, como banco de pruebas. La historia no ha sido amable con los líderes de la burbuja financiera. Morgan saltó por los aires y fue tomada por su rival Chase Manhattan. Actualmente la administración Trump está llena de gente de Goldman Sachs. Steve Bannon fue nombrado asesor de la Casa Blanca. Gary Cohen, que había estado en el meollo de la creación de muchos de los aspectos del golpe de estado financiero, pasó directamente de Goldman a asesor económico nacional. Después tenemos a Steve Mnuchin en el puesto de secretario del Tesoro. Su padre, Bob Mnuchin, era un socio muy famoso de Goldman que vino de la parte de acciones cuando lo dirigía Gus Levy. Podríamos decir que los Mnuchin son la realeza de Goldman Sachs. Los Mnuchin fueron a Yale y fueron identificados como Skull and Bones. Así que tenemos a alguien de Skull and Bones, una de las élites secretas de Estados Unidos que forma parte de la realeza de Goldman Sachs. Estaba en la división de renta fija con Gary Cohen y Blackstone, como parte de quienes crearon la política de dólar fuerte en ese periodo. ¿Y ahora qué? Así que la cuestión es, ¿estamos asistiendo a una privatización de la parte encubierta de las finanzas o al realineamiento de una parte de las finanzas privatizadas con el ejército y la inteligencia militar? Yo creo que lo segundo. La estructura de poder del Estado profundo detrás de Trump se parece a lo que uno encuentra en una comunidad de la inteligencia, es decir, todas las agencias de 3 palabras: la Oficina de Inteligencia Naval, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la Oficina Nacional de Reconocimiento,
la Agencia de Seguridad Nacional, etcétera, todas se están alineando con Trump. Lo que están haciendo es decir a la CIA, a la intemperie. La pregunta es, si tienes a la Oficina de la Inteligencia Naval, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la NSA y la Oficina Nacional de Reconocimiento, ¿para qué necesitas a la CIA? Lo único que hace la CIA que tú podrías necesitar es el tráfico de drogas y las operaciones encubiertas, excepto que las otras agencias de inteligencia son igual de capaces de llevar a cabo operaciones encubiertas que la CIA. En otras palabras, parece que estamos asistiendo a un caso clásico de aislamiento. No van a quitarse encima a la CIA, solo van a convertirla en irrelevante. Gradualmente, con el tiempo, el presupuesto se hundirá y los recursos financieros de seguridad nacional se irán a las otras agencias. Si esta lectura es correcta y tenemos que asumir que es un sí enorme, entonces sospecho que en algún momento de su primero o segundo mandato, si Trump es reelegido, asistiremos a una gran reestructuración de toda la inteligencia de Estados Unidos. Así el presidente Trump hará un esfuerzo deliberado para desmantelar la CIA. ¿Lo logrará? John F. Kennedy lo intentó y lo pagó con su vida. Dicho esto, la CIA, antes la agencia de inteligencia más temida de la estructura gubernamental de Estados Unidos, está ahora luchando por su vida. Veremos correr sangre. Capítulo 9. El estado profundo dentro de un estado. A medida que nos acercamos al cuarto trimestre de 2017, la cosa se estaba calentando muchísimo. El golpe de estado financiero se llevó billones de activos a gobiernos soberanos, fondos de pensiones, instituciones municipales y comunitarias y hogares. Ahora el modelo de crecimiento basado en la deuda se ha acabado y los costes de la existencia de estas instituciones están creciendo. Lo que queda en las instituciones actuales son lastres. Lo que estamos viendo ahora es la aceleración de demoliciones controladas de lastres existentes como fondos de pensiones, aseguradoras y negocios que deben renegociar o abolir sus contratos. Los gobiernos soberanos que tienen la capacidad de imprimir moneda y emitir deuda tienen que emprender una reorganización a fondo de los activos y operaciones del gobierno. La pregunta más importante a la que se enfrenta Estados Unidos es si el país podrá o no reorganizar el retorno de la inversión de los contribuyentes en inversiones, créditos, contratos, apropiaciones y regulaciones del gobierno para pasar de estar en negativo a positivo. Si lo hacen, Estados Unidos explorarán riqueza, si no, el país se enfrenta a largos y duros aprietos financieros en el mejor de los casos, o a una guerra civil en el peor, quizá incluso a una repetición de la violación de Rusia. En 2016, el Brexit y la elección como presidente de Estados Unidos de un hombre en negocios del ámbito privado y ajeno a la clase política dirigente supuso un revés a la productividad. En esencia, las personas que viven en el corazón de Estados Unidos y que son responsables de la gestión de grandes segmentos de la economía concreta, agrícola, inmobiliaria, energía y ejército, pidieron un cambio de rumbo en la economía dirigida por las zonas de costa. Washington, Wall Street, Hollywood y Silicon Valley. Los grandes perdedores fueron las empresas de medios de comunicación y los agentes de noticias falsas que los alimentan mediante las comunidades de la inteligencia. Las elecciones de Estados Unidos representaron un giro en el poder de una facción de la clase dirigente de Estados Unidos comprometida con mantener un imperio global contra el intento de otra facción de asegurar una economía más robusta y autosuficiente en Norteamérica. Lo que va a pasar es que esto acelerará el paso de un mundo bajo, un poder único a uno como muchos poderes. La pregunta es la que nos enfrentamos, es si la administración de Estados Unidos puede reorganizar los presupuestos federales para obtener un retorno positivo de la inversión. Si lo consigue, entraremos en largos y complicados aprietos financieros. Peor aún, si se empieza a remediar la Constitución de Estados Unidos y o ganan los piratas, entonces se avecinan problemas de verdad. Una retirada de la globalización también puede quitar recursos de los mercados emergentes y devolverlos a los países desarrollados. Como tendrá lugar ese reequilibrio, plantea preguntas muy significativas a los inversores.
Durante este año pasado la pregunta sin respuesta más importante sigue siendo ¿quién está realmente al mando? Las manos del Estado profundo son cada vez más evidentes, especialmente a medida que las empresas de medios de comunicación pierden influencia. El Estado profundo. Volviendo a 1954, el senador de Estados Unidos William Jenner dijo: hoy el camino hacia la dictadura total en Estados Unidos puede llevarse a cabo estrictamente con medios legales sin que el Congreso, el presidente ni el pueblo lo vean ni lo oigan. Curiosamente tenemos un gobierno constitucional, tenemos operando en nuestro gobierno y nuestro sistema político a un grupo de acción política bien organizado en este país, decidido a destruir nuestra constitución y a establecer un estado de un solo partido. Lo que es importante recordar sobre este grupo no es su ideología, sino su organización. Opera de forma secreta, silenciosa y transforma sin parar nuestro gobierno. No da explicaciones ni al presidente, ni al Congreso, ni a los tribunales. Es prácticamente imposible eliminar. No se ve afectado por elecciones, no se ve alterado por movimientos populistas, no está al alcance de la ley, una burocracia corporativa, militarizada y atrincherada, que es completamente operativa y está formada por agentes no electos que están en esencia dirigiendo el país. Este gobierno en la sombra representa la cara oculta de un gobierno que no tiene respeto ni por la libertad ni por sus ciudadanos. Da igual qué candidato gane las elecciones presidenciales, ese gobierno de las sombras está ahí para quedarse. De hecho, como revelan documentos recientes del FBI, ese gobierno de las sombras también recibe el nombre del grupo de las 7A planta, séptima planta. Sin embargo, para ser precisos, el presidente Trump en realidad heredó no uno sino dos gobiernos en la sombra. El primer gobierno en la sombra, llamado COG, como continuidad del gobierno, está formado por individuos no electos que han sido nombrados para dirigir el gobierno en caso de catástrofe. El COG es una amenaza fantasma esperando a que se den las circunstancias adecuadas, un ataque terrorista, un desastre natural, un hundimiento económico para salir de las sombras donde ya está operando. En el caso de que el COG tomara el poder, el Estado policial haría la transición a la ley marcial. Sin embargo, es el segundo gobierno en la sombra, también denominado Estado profundo, el que representa actualmente una amenaza mayor a la libertad, compuesto por burócratas gubernamentales no electos, miembros de empresas, contratistas y chupatintas, que son quienes realmente mueven los hilos entre bambalinas. Este gobierno dentro del gobierno es la auténtica razón por la que nosotros, el pueblo, no tenemos un control real del gobierno. El Estado profundo que opera siguiendo sus propios objetivos sin tener en cuenta quién esté formalmente en el poder, se burla de las elecciones y de todo el concepto de gobierno representativo. El siguiente presidente, más o menos como el presidente actual y sus predecesores, será poco más que un hombre de paja, una marioneta para entretener y distraer a la población de lo que pasa en realidad. Este Estado dentro del Estado, escondido tras el que es visible a ambos extremos de la avenida Pensilvania, es una entidad híbrida de instituciones públicas y privadas que dirigen el país según unos patrones consistentes, periodo tras periodo, conectada pero solo controlada interminentemente por el Estado visible a cuyos líderes escogemos. El Estado profundo no solo tiene esclavizada la capital de la nación, sino que también controla Wall Street, que proporciona el dinero que mantiene a la maquinaria política silenciosa y operando como un teatro de marionetas, y Silicon Valley. Esto es fascismo en su manifestación más encubierta, escondido tras agencias públicas y empresas privadas para llevar a cabo sus perversas intenciones. Es un matrimonio entre burócratas gubernamentales y empresarios millonarios, con la comunidad de la inteligencia actuando como árbitro que imparte justicia. El Estado profundo está tan atrincherado que está tan bien protegido por vigilancia, armas, dinero y su habilidad para sumar a la resistencia, que es casi inmune al cambio.
Si hay algo que el Estado profundo necesite es un flujo silencioso e ininterrumpido de dinero y la confianza en que las cosas seguirán adelante como lo han hecho en el pasado. Incluso está dispuesto a tolerar cierto grado de estancamiento. El lodo partisano luchando contra temas culturales puede ser una buena distracción de sus planes. Mientras se permita a los representantes del gobierno, tanto electos como no electos, operar más allá de lo previsto en la Constitución, los tribunales y la voluntad de la ciudadanía, la amenaza a nuestras libertades no disminuirá. Donald Trump entra en escena. La llegada de Trump hundirá inevitablemente a la CIA, uno de los actores claves de las estructuras de poder del Estado profundo, en una crisis seria, porque Trump va a someter a la agencia a una reforma obligatoria. La inevitabilidad de esto viene dictada no tanto por el hecho de que esta reforma hace mucho tiempo que es inevitable, sino porque existe un serio conflicto ideológico en la relación entre Trump y la CIA, que ha empeorado claramente con la llegada de Mike Pompeo al puesto del director de la Central de Inteligencia. Trump ha prometido centrarse en la reforma profunda de todo el sistema de inteligencia, lo que significaría despedir o jubilar prematuramente a muchos agentes que han estado implicados en operaciones encubiertas en todo el mundo y que saben dónde están enterrados los cadáveres. Podríamos esperar una gran cantidad de filtraciones de perfil alto y una guerra abierta entre el presidente y la CIA. Lo que está en juego es la supervivencia de la agencia. Para sobrevivir tanto ideológica como físicamente, Trump tendrá que subyugar a la CIA, a sus intereses e imponer nuevas reglas del juego. De lo contrario, tendrá que vivir con la posibilidad real de un enemigo o un potencial saboteador en la sombra. Formalmente la CIA declaró su neutralidad durante la campaña electoral, pero alguien acompañó a Carter Page, el asesor de Trump sobre política exterior, durante la campaña electoral en su viaje a Moscú y después filtró la historia a la prensa estadounidense. Al mismo tiempo, el Instituto de Autoconservación de la CIA está muy perfeccionado y en Trump ellos ven una amenaza irracional a su bienestar. Por lo tanto, era de esperar que en 24 horas la CIA decidiera entrar en la política presidencial de una forma abierta y descarada que nunca antes en la historia habíamos visto. Por supuesto, la historia nos muestra que la CIA habría trabajado a menudo en la trastienda de la política presidencial de Estados Unidos. Aparentemente habría ayudado a asesinar a un presidente estadounidense en 1963 y a organizar la dimisión de otro en 1974. Pero el apoyo público y contundente de un exdirector interino de la CIA a la candidatura presidencial de Hillary Clinton es otra cosa. El exdirector interino de la CIA, Michael Moore, no solo apoyó a Clinton, sino que utilizando un lenguaje que no se había vuelto a oír desde la oscura casa de brujas de la época del senador Joseph McCarthy, Moore acusó al candidato presidencial republicano Donald Trump de actuar como un agente inconsciente del exagente del KGB. El presidente ruso Vladimir Putin, Moore también defendió el uso de un servidor de correo privado por parte de Clinton para guardar información clasificada. La defensa de lo indefendible que hizo Moore podría dar una pista sobre el hecho de que no fue la inteligencia rusa quien tenía una puerta trasera a los servidores de la señora Clinton en su casa de Chapaca, Nueva York, sino que era la CIA quien estaba monitorizando su correo electrónico con el objetivo de llevar a cabo un chantaje político, una especialidad de los caballeros negros del Potomac en la Glade, Virginia. En 1963, el expresidente Harry Truman, después del asesinato de John F. Kennedy, escribió un artículo de opinión en el que lamentaba el hecho de haber creado la CIA. Solicitaba que se le retiraran sus funciones de operaciones especiales y que volviera a ser una agencia de recopilación y proceso de datos de inteligencia. El difunto senador Daniel Patrick Moynihan solicitó que la CIA fuera abolido y que todas sus responsabilidades de inteligencia fueran transferidas al Departamento de Estado.
Todo se reduce a esto. Clinton era la candidata que prefería el complejo industrial militar porque habría hecho aumentar los beneficios empresariales derivados del presupuesto anual de 60.000 millones de dólares que alimenta el gran conglomerado de la CIA y el Pentágono. Algo crucial para su papel es reforzar la política beligerante contra el mundo en general y contra Rusia en concreto. O como dijo Morell, la creencia en Clinton de que Estados Unidos es una nación excepcional que debe ser la líder del mundo para que el país siga siendo seguro y próspero. Es esta ideología supremacista y excepcional de Washington la que ha llevado al mundo a este precipicio tan peligroso. Irónicamente, Hillary Clinton, mucho más que el inconformista Donald Trump, está demostrando ser un ejemplar de lo que solo puede definirse como la ideología neofascista, que está cada vez más extendida en Washington. La guardia pretoriana del Pentágono CIA que se formó en torno a Clinton durante la campaña electoral fue solo un presagio del estado totalitario y militarizado administrado por Washington. También era una señal de que Estados Unidos está avanzando abiertamente a una política descarada y sin restricciones de guerra permanente contra cualquier país extranjero que considere. Hemos visto lo que el Estado profundo, apoyado por las empresas de medios de comunicación, le hizo a Michael Flynn, el elegido por Trump para el puesto de asesor de seguridad nacional. Flynn, como Trump y el exalcalde de Nueva York, Giuliani, siente un odio profundo por la CIA. Los fracasos de la CIA en los últimos 10-15 años han conducido a la agencia a ser dirigida por graduados del Cuerpo de Marines e inicialmente tenían a Flynn, que es un paracaidista, como asesor de seguridad nacional para el presidente Trump. Con la llegada del director Pompeo, la CIA pasó a centrarse en la recopilación de datos de todos los servicios de inteligencia del mundo. Entre sus principales tareas, Flynn era el responsable de filtrar la información de inteligencia a Trump. Sin Flynn, el flanco de Trump quedó al descubierto, como se vio en la información deliberadamente errónea que el presidente recibió por parte de su equipo de seguridad nacional antes del ataque a la base aérea de Siria. Conflicto programado. La reducción de financiación y en parte el pensamiento aislacionista de la nueva administración será clave en el declive de la agencia. Sin embargo, un cambio en los parámetros y en el modus operandi podría ser útil para la CIA. Lanzar la nueva CIA es casi seguro que reforzará su trabajo en Latinoamérica, donde previamente ha hecho desaparecer a los díscolos más extraños o más dispuestos a rebelarse contra el statu quo. La resistencia interior por parte de la antigua burocracia seguirá creciendo a medida que la reforma se convierta en el pilar de futuro de la agencia, tanto a nivel administrativo como ideológico. Para ellos Trump es un extraño, no un hombre fabricado, como diría la mafia, y por lo tanto no es de fierro. Al mismo tiempo, la CIA, así como la NSA, tendrán que ajustarse a su nuevo papel en un mundo postindustrial como resultado del fracaso del modelo de banca central basado en la guerra. La NSA, que se había convertido en un Estado dentro de un Estado soberano con poderes prácticamente ilimitados, está viendo amenazada y desafiada su omnipotencia. Trump está al servicio de un grupo distinto de jefes globales y las reglas de su juego requieren otro tipo de alianzas. En teoría, esto podría conducir a un conflicto entre la administración y la NSA, teniendo en cuenta el hecho de que el ciberespacio, la ciberguerra y el ciberterrorismo han sido su fuente de ingresos en el último cuarto de siglo.